Hello, how are you? ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a traerles a todos lo nuevo que ha salido en base a las variantes que están emergiendo aquí, no tan solo en los Estados Unidos, sino a nivel global. Vamos a hablar de las cuatro vacunas que están hoy en el mercado, aunque sabemos que tenemos 19 de ellas, diferentes compañías. Vamos a hablar un poquito de genética. Vamos a hablar un poquito más de nuestro sistema inmune. Espero que les guste. Antes que nada, quiero decir que yo no tengo ningún conflicto de interés, puesto que no trabajo para ninguna industria farmacéutica de la que voy a estar mencionando, las que son las que están proveyendo nuestras vacunas ahora mismo, o para el centro de Johns Hopkins University, que es donde saco la información de las estadísticas a nivel global de muertes o de infecciones en el mundo y aquí en los Estados Unidos. Déjeme decirle que no todo lo que yo estoy haciendo es simplemente de un punto de vista educativo y pongo siempre mis referencias para que puedan ustedes poder mirar de que todo lo que estoy diciendo es basado en ciencia y le doy mi consejo natural de cómo ustedes podrían empezar a guiarse, dónde buscar información para que tomen una decisión basada en ciencia. Una vez más, no tengo ningún conflicto de interés. Le doy las gracias a todos ustedes por siempre seguirme, formar parte de mi canal. Por favor, una vez más, manda esto a otra persona que tú quieras que se eduque un poquito, comparte y suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Y seguimos. Como siempre, aquí voy a dejar mis referencias de donde yo saqué toda esta información para que ustedes puedan evaluarla y buscarla y de esa misma forma ustedes poder guiarse de una fase con credibilidad a nivel científico. Espero que les haya gustado. Now, ¿qué vamos a aprender nosotros? Bueno, vamos a aprender bastantes cosas. Una de esas es que, desgraciadamente, es un poquito incomprensible el entender que hay definiciones en el campo de la ciencia de inmunología o virología que no está totalmente definida. Sé que muchas personas cuando hablan de un strain, cuando hablan de un isolate, cuando hablan de una mutation, cuando hablan de una variant, cuando hablan de una variante, de una isolate, de un strain, de un serotipo, no entiende mucho, puesto que buscamos diferentes libros y la definición no es universal. So vamos a tratar de traer eso ahora de varios libros que yo he buscado. Vamos a hablar de la estadística global, cómo estamos nosotros a nivel de infección, a nivel global del SARS-CoV-2. Y vamos a hablar de cómo está la cantidad de muertes aquí en los Estados Unidos y a nivel global. Vamos a hablar de las nuevas variantes de California, Germany, de New York, del United Kingdom, de nuestro sistema inmune. Y una vez más vamos a hablar específicamente de Pfizer, Moderna, Oxford y Johnson Johnson. Solamente para mencionar algunos de nuestro sistema inmune, los monocitos, que ya lo hablé, los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos, las plaquetas, las citoquinas, los anticuerpos monoclonales, nuestro sistema innato, de nuestro sistema adaptivo, inmune. Nosotros no estamos solos. Papá Dios creó un cuerpo con suficiente ayuda. ¿Ok? Tenemos más ayuda de lo que tú piensas en nuestro cuerpo. No es que tenemos que dejar que no hacer nada. No. Desgraciadamente, cuando el virus te da, hay dos cosas que pasan. O tú sobrevives o tú mueres. Tú no te quedas en el medio. Cuando tú sobrevives es porque ya tú produciste una defensa positiva para esto. Y cuando no, el paciente muere. Y eso es así. Eso no lo cambia absolutamente nadie. Bueno, ahora estamos cambiando porque ponemos vacuna, le damos el mensaje antes de que llegue la realidad infección, tu cuerpo crea los anticuerpos y ya está mejor preparado para cuando venga, si viene ese virus otra vez, no te dé, y si te da, te dé con menos severidad. La vacuna no quiere decir que no te va a dar el virus. La vacuna dice que si te da el virus, te va a dar menos severo. No te va a causar probablemente la muerte. Eso es lo que hace la vacuna. Mira, quiero hacer un parámetro. Recuérdate que todo lo traigo a nivel de lugares con buena reputación, como es Johnson Johnson. Y el día 5 de marzo
había confirmado 115.781.179 casos infectados a nivel mundial. A nivel mundial tuvimos en muerte 2.572.353. Eso fue a nivel mundial. Now, quiero enseñarte lo que pasa un día después. Recuérdate, el 5 de marzo tenemos 115.781.179. Eso fue en marzo 5, un viernes. Now, fíjate ahora, un sábado, un día después, y ni siquiera un día después hasta las 11 de la noche. Esto fue aproximadamente como eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana por ahí. Teníamos a nivel global 116 millones de personas, 169.119 casos infectados en el mundo entero, en un día solamente. Y en muertes, 2.582.075 muertes. Eso es algo trágico. Por eso tenemos que tomar conciencia, ayudarnos, protegernos y seguir el ámbito científico para uno tratar de reducir esto que está pasando. No se lo dejemos tan solos a las autoridades. Vamos nosotros a poner de nuestra parte. Hasta el día de hoy, 23 de septiembre, tenemos más de 600 millones de casos confirmados infectados por este SARS-CoV-2. Tenemos más de 6 millones y medio de muertes a nivel mundial. En los Estados Unidos tenemos más de 95 millones, casi 96 millones de personas infectadas y más de 1 millón de personas han perdido. Te pongo esto ahora y primero empecé con una fecha muy vieja, marzo 3 del 2021, o del 2021, perdón, hasta hoy, septiembre 23, 2022. Tú sabes que todavía tenemos 500 muertes diario aquí en los Estados Unidos por este SARS-CoV-2. Tú sabes que desde el 2021, marzo 2021, a septiembre 2022, casi, mejor dicho, casi no, 498 millones plus de muertes nosotros hemos tenido a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? Protéjanse, cuídense, hagan su mejor decisión. El virus ya sabemos que sigue circulando, que está entre nosotros, que se encuentra en los lugares cerrados. Ponte tu vacuna, cuida tu nutrición, ve a tu doctor, haz tu terapia con vitamina C, altas infusiones de vitamina C, ozono, quelación, ácido alfa-lipoico, minerales. Necesitas estar fuera de lo que te produce un estrés oxidativo, lo que te causa esos radicales libres. Si estás en sobrepeso, si eres diabético, si estás obeso, si tienes algún problema metabólico, aún más debes cuidarte. Aquí específicamente vamos a enseñarles a ustedes el alfa, el delta y el omicron. Vamos a borrar un momentito y vamos a enseñarles a ustedes la secuencia que sigue después de esta gráfica, en donde demuestra el suceso del tiempo del alfa, del delta y del omicron, el cual hasta el día de hoy nosotros tenemos el omicron. ¿Qué es lo que pasa con el omicron? Que la variante que más sigue específicamente es la variante B4 y la variante B5. Pero indudablemente el alfa, que es el que precedió al original, al SARS-CoV-2, ese alfa desde antes de febrero 2021 ya la teníamos. La nueva variante que llegó después, que fue más fuerte, fue la delta, que duró hasta más o menos abril a junio, más o menos. De abril a junio, ahí viene, es donde entra ese Omicron, con la variante BA1.2, BA.2.12, BA
4BA5 desde febrero 2022 hasta agosto 2022, mejor dicho, hasta ahora, septiembre. Increíblemente se ha mantenido rotando, circulando esta variante del Omicron, que es la que nosotros vamos a hablar cuando estemos hablando de las vacunas bivalentes. Esta es una gráfica de las variantes que hemos visto y aquí tú puedes notar cómo es el mismo virus y cómo estos se han movido, estos receptores, estos aminoácidos se han movido de un lugar a otro. Y a eso es lo que le llamo ¿qué? Variantes. Cuando hablamos de las vacunas bivalentes, estas son las dos únicas vacunas que tenemos disponibles hoy en día en los Estados Unidos, específicamente para ese booster. Para ese booster, el cual viene de Moderna y de Pfizer. La información genética que viene en ambas no ha cambiado. Yo sé que han salido a decir que ahora van a poner más de otra, que van a poner otro virus nuevo. No se lleven de esa información errónea. En la Pfizer siempre se va a quedar la misma cantidad de 30 microgramos en la dosis. La diferencia es que en la Pfizer, en ese booster que vamos a poner ahora o que se va a poner, van a haber 15 microgramos del virus del SARS-CoV-2 del original y va a tener 15 microgramos, el cual va a estar entre las nuevas variantes del Omicron B4 y B5. En la Moderna es diferente. Ahí tenemos como quiera los 50 microgramos en dosis, que era lo que se usaba normalmente, pero ahora vamos a tener 25 microgramos del pico original del SARS-CoV-2, más un 25 microgramos, pero el Omicron B4 y el Omicron B5. Vamos a hablar que normalmente tenemos este booster para aquellos que pasan de 12 años en adelante y la Moderna de 18 años en adelante. Pero esto tiene una secuencia. La secuencia es que una vez tú hayas completado tu segunda dosis de tu secuencia de tus vacunas, ahí es donde tú puedes ponerte este booster. Si, por ejemplo, te pusiste tus dos dosis y después te pusiste el tercer booster, tú tienes que esperar por lo menos 2 meses antes de ponerte o ya sea la Pfizer o ya sea la Moderna. Si solamente te pusiste una sola dosis, tú no caes en esta. Tienes que haberte puesto tus 2 dosis completas y después de estas, 2 meses después es que tú puedes ponerte esta dosificación de la vacuna, que sigue siendo lo mismo, 30 microgramos si es de la Pfizer o 50 microgramos si es de la Moderna. Tú no te vas a dar cuenta porque eso ya viene ya en la inyección intramuscular que te van a poner. Gracias a Dios, hemos visto de una forma u otra que a los jovencitos de los 30 que uno pensaba que no iban a llegar desgraciadamente a la muerte o a casos muy graves, hemos visto que porque estos no han tenido sus vacunas, esta es la hipótesis de que porque no han tenido sus vacunas ha sido la razón por la cual han caído gravemente o han muerto. Puesto que recuérdate, la vacuna no se hizo para evitarte una infección. Las vacunas se hicieron específicamente para evitar que tú cayeras gravemente o que murieras porque ya tenías otras enfermedades preexistentes que se agravarían con la cantidad de estrés oxidativo o de las tormentas de interleuquina que nuestro propio sistema hace y que este SARS-CoV-2 entra y bloquea los receptores por donde nosotros podemos de una forma u otra pelear, controlar el sistema de citoquinas a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema cardiovascular. Espero que ustedes tomen la decisión correcta
si quieren ponerse o no. Yo personalmente, mirando lo que estoy viendo, ahora mismo las estadísticas dicen que te pongas esta o no te pongas esta, como quiera puedes tú estar infectado, pero vas a transmitir menos, pero no vas a llegar al hospital si estás vacunado. Si no estás vacunado, ahí es donde tenemos la incidencia de hospitalizaciones y de problemas un poquito más graves. Pero recuérdate que todo depende de tu sistema inmune, todo depende del problema que tú tengas genéticamente o no y de tu doctor. Antes de tú tomar una decisión, habla con tu doctor, investiga, llévate de la ciencia. No te lleves de cualquier cosa que otra persona esté hablando sin poder comprobarlo. En el área triestatal, aquí se le dice el área triestatal aquí en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut. Pero voy a hablar un poquito también de Florida. Fíjate que la estadística tanto en New Jersey como en New York, comparando las fechas desde marzo 2020 a marzo 2021. Si miras aquí en tu gráfica que está aquí al frente, al principio va a ver que estaba alto y que en enero 2021 subió mucho los casos de infecciones. Mas, sin embargo, ya en marzo 2021, mira el decline que ha bajado, no tan solo aquí en New Jersey y en New York, sino en las otras áreas que vamos a ver, indicando que estamos moviéndonos por un lugar correcto. Cuando me refiero a un lugar correcto, estamos llevando las mascarillas, el distanciamiento social, las vacunas, el no estar rodeado de muchas personas, porque hasta que no tengamos todo esto balanceado, esto no va a descender. Pero vamos por el buen camino. Mira, aquí en Connecticut y en Florida, en ambos, comparando una vez más, marzo 2020 a marzo 2021. Estamos ya bajando. Connecticut ha mantenido muy bien, ¿ok? Y Florida ahora está descendiendo mucho mejor, ¿ok? Porque estamos siguiendo los pasos para específicamente reducir y cuidarnos. Desafortunadamente, no tenemos una definición universal en el campo científico acerca de lo que es una variante, una nueva cepa, un isolate, perdón, que no sé decirse en español, lo voy a buscar, Ok, si alguien sabe, me lo escribe para yo decir cómo se pronuncia el isolate en español. Pero vamos a hablar de lo que es el isolate. El isolate es un virus el cual se aisló de una persona que estaba infectada y se puso en un cultivo para que crezca para nosotros poder cultivarlo y estudiarlo. ¿Ok? Las variantes que hemos visto, variante, y lo vamos a decir en el próximo slide, una variante no es una mutación, una variante es específicamente un cambio en los aminoácidos, en su posición. Mira, por ejemplo, ustedes han escuchado de la variante de South Africa, del África del Sur, la 501 YV2. Y muchas veces uno dice, llegó una nueva variante. ¿Pero qué quiere decir esto? Fácil. Este virus, en la posición 501 de sus aminoácidos, de su cadena de aminoácidos, en la forma Y, y la V2 representa la variante 2. Así es que ustedes van a ver todo. Cuando ustedes ven una variante, eso significa que en una posición de aminoácido, la posición E, la posición M, la posición S, la posición Y, ¿ok? La H, la E, ahí mutó, se movió, cambió, no está en el mismo lugar, pero sigue haciendo, no ha hecho algo letal, sino que se mantiene, que varió, tuvo una variación. Puede ser que se infecte un poquito más, es decir, que sea más fácil el infectarse, pero también se neutraliza. Eso es una de las cosas que no se están diciendo. Hay muchas, pero muchas variantes que específicamente han variado para ellos mismos neutralizarse, es decir, que mueren porque no pueden, su lugar de llave para conectarse con el receptor ACE2 cambió. Y ahora el virus no puede entrar. Y como no puede entrar, él mismo muere. Y nuestro sistema inmune va y lo fagotiza y lo engolfa y lo mata. Eso no se dice. Pero hay muchas variantes en el cual el mismo virus se ha autoneutralizado. Hay otras que él se ha puesto más fácil a poder infectarnos,
¿ok? Pero no quiere decir que es más letal, sigue siendo igual y sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, hasta ahora. ¿Cómo normalmente nosotros nos damos cuenta de que hay una variante? Hay algo que se llama la secuencia genoma. Una secuencia genoma es donde nosotros cada vez que agarremos, vamos a poner un paciente, vamos a decir un paciente que está contaminado, le tomamos una muestra, esa muestra la aislamos, la separamos, la buscamos, la miramos y miramos su identificación genética. Un análisis para ver cómo está, si ha cambiado alguna de sus propiedades. Y no, lo que hemos visto que en esa secuencia genética se han movido de posiciones, que es normal, los aminoácidos. Y a eso es lo que se llama variante. Es el mismo virus que ha cambiado posiciones de aminoácidos. ¿Qué son aminoácidos? Los aminoácidos nosotros los conseguimos en nuestras comidas. Cada vez que comemos, nosotros tenemos aminoácidos y nuestro cuerpo vuelve y lo rompe, lo abre y lo utiliza y lo vuelve utilizando. Los aminoácidos es la base de nuestra existencia. Tenemos 20 aminoácidos esenciales, los cuales son necesarios para la vida. De ahí hay 10 o 9 aminoácidos que son de verdaderamente esenciales porque nuestro cuerpo no lo produce. Nosotros tenemos que obtenerlos de las comidas. Y de esos aminoácidos esenciales podemos nosotros recrear aminoácidos que no son esenciales, pero que son necesarios para nuestra vida. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de nucleotides, de ácidos nucleicos, de RNA, de ADN o de DNA. ¿Ok? Entonces, tenemos bastantes variaciones que han pasado, pero no hemos tenido una mutación todavía de este SARS-CoV-2. Y tampoco tenemos una nueva cepa de este SARS-CoV-2. Es el mismo SARS-CoV-2. Por ejemplo, el polio tiene 3 cepas diferentes, tiene 3 serotipos diferentes, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 y el tipo 3 ya nosotros lo hemos bloqueado, ya eso no existe, está erradicado. Todavía nos queda el tipo 1. Esos son serotipos, esos son strains, esos sí son diferentes, ¿ok? Pero en el SARS-CoV-2 tenemos el mismo SARS-CoV-2, ¿ok? Now, cuando estemos hablando de las nuevas variantes, vamos a hablar de las que han sido que más nos pones a pensar a nosotros, que es la 501Y, es decir, tenemos la de South Africa, tenemos la de Reino Unido, tenemos la de Alemania y tenemos la de aquí en California y tenemos aquí en New York, que es la L452R, que es la que más nos preocupa a nosotros. Una vez más, para que tengamos una buena visión, este es el virus, aquí. Esto que está aquí es la proteína S, mírala aquí arriba. Es la que va a entrar a los receptores ACE2 y así puede entrar adentro, y cuando él entra adentro, él crea una infección. Pero ¿qué pasa? Cuando él está circulando por esta área, nosotros tenemos macrófagos, tenemos un sistema inmune que empieza a matarlo. Si él sobrevivió y cayó allá adentro, aquí también tenemos células T, que también se va a activar y va a matarla. Por eso cuando se crea esto que está aquí, el messenger RNA, ok, nuestro cuerpo puede entrar, romperlo, tragárselo, matarlo, y nuestro cuerpo no defiende. La proteína y los cambios en los aminoácidos que hemos visto, mira, es en estos puntitos que está aquí. En este punto que está aquí, en este punto que está aquí, en este punto que está aquí. ¿Usted ve todos esos puntitos? Esos son variantes que cuando se está replicando, si estaba en este punto, se movió aquí. Si estaba en este punto, se movió aquí. Si estaba aquí, se movió aquí. Y eso es lo que le llaman variantes. Cuando eso se mueve, por ejemplo, este que está aquí, en la proteína 1, ok, en vez de estar aquí, se movió aquí. O en vez de estar aquí, se movió aquí. Y eso es lo que está pasando. Esas son las variantes. Vamos a borrar esto una vez más. Ok. No crean, mis hijos, llévense de la ciencia. Bueno, de científicos hay que tener cuidado. Porque científicos pueden cambiar el resultado simplemente porque ellos quieren promover algo. La ciencia no, la ciencia tiene que reportar siempre todo lo que se pudo comprobar. Si algo estuvo mal, tiene que reportar que no fue así, ahora fue así. Pero los científicos son los que pueden
alterar las cosas por un beneficio. Y hemos visto bastantes científicos que han cambiado cosas para hacer creer que ellos pudieron hacer algo o para mentir, So, como le digo, créele a la ciencia, no le crea a los científicos. Por ejemplo, hubo un científico, ¿ok?, que se llamaba el Wakefield Article. Ese Wakefield, como ustedes ven ahí, ustedes pueden entrar. Él empezó a decir que la vacuna del MMR, de la papera, ¿ok?, de la rubeola, de sarampión, producía autismo, porque él cambió fraudulentamente unos estudios, unos numeritos. Después se descubrió y después tuvo que sacarse a la luz de que eso no era cierto. Por eso quiero decir, tengan que tener mucho cuidado, no se lleven de cualquiera que esté hablando, todos llévense, aunque yo sea que lo diga, vamos a buscar las evidencias científicas. La variante que ocurrió en California se conoce bajo dos nombres, la B1427, la B1429, el cual ha tenido tres variantes. Le quieren llamar mutaciones, como ustedes quieran llamarle. Ya ustedes saben que simplemente es una variante, no es una mutación, porque sigue siendo el mismo virus. ¿Ok? ¿Qué es lo que ha hecho? Que ha hecho que la L452R, que es otro lugar en donde él puede entrar más fácil, haya cambiado y haya podido infectar a personas mucho más rápido. Una vez más, eso es lo que nos ha puesto un poquito nervioso, porque ahora se ha puesto más infectuoso. Es decir, yo la tengo y cuando yo tengo el virus y cuando yo exhalo o estoy hablando y no tengo la mascarilla, otra persona lo obtiene y es más rápido que entre a su cuerpo. Y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Pero va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo. Va a causar la fiebrecita, los dolores de cabeza, el dolor de ojo, la conjuntivitis, la pérdida del oler, la pérdida del sabor, la sintomatología normal. Si tú no tienes ningún problema genético, si no tienes ningún problema de cáncer, de diabetes, de que tienes un sobrepeso, de presión arterial alta, si tú no tienes ningún problema de eso, entre 2 a 3 o 5 o 6 días ya tú estás bien. Pero cuando tienes un problema de sobrepeso o de factores de riesgo, ahí es donde se complica y puede llegar a estar severo. Pero vamos a recordar otra vez que aunque te dé el 80% de la persona va a estar bien, solamente un 20% de personas son las que pueden estar en un daño medio, severo o crítico. Los pacientes mayores de 60 a 65 años de edad, los pacientes con diabetes, con cáncer, con problemas de inmunidad, de problemas de cardiovasculares, de sobrepeso, de obesidad. So, como estaba diciendo, no tenemos, nada más tenemos un solo tipo o un serotipo del SARS-CoV-2, solamente tenemos tres serotipos diferentes del polio, que está el polio 1, 2 y 3, como estaba diciendo anteriormente. So no te preocupes porque hay un nuevo serotipo, porque hay una nueva cepa. No hay nueva cepa, es variantes que van a haber y siempre eso va a pasar. No, mira, aquí tenemos la Pfizer, la vacuna Pfizer, Biotech, la Moderna, la Oxford y la Johnson Johnson. La Pfizer y la Moderna tienen el Messenger RNA, lo que hablamos ahorita. Y la Oxford tiene un DNA y la Johnson Johnson tiene un DNA. ¿Qué es lo que pasa? Se está buscando la forma de cómo entrar esa proteína dentro de nuestra célula para que nuestra célula pueda replicarla y nuestro cuerpo crear los anticuerpos para eliminarla. Entonces, hay formas, hay diferentes mecanismos de cómo hacerlo. Esto es como, por ejemplo, ahora se pone esa proteína, esa codificación genética como en una imagínate una gotita de mantequilla pequeñita, pequeñita, que nosotros no podemos ni verla. Porque es grasa, porque es colesterol. Es más fácil entrar a nuestro tejido y a nuestra célula. Por eso se usan unos medios de vectores de transporte para que pueda entrar dentro de la célula. Lo que te están poniendo internamente, una vez más, no es el virus, es la información de cómo hacer la proteína S. Resulta ser que con la proteína, que con la vacuna Pfizer, con la Moderna, hay que poner 2 dosis. De esas 2 dosis en esa vacuna que estamos haciendo, de efectividad tienen un 95%. Entonces, mira donde hay una confusión. Hay una confusión con la vacuna de Johnson Johnson en base y a la vacuna de Oxford, de AstraZeneca. Dicen, no, porque la vacuna de Johnson Johnson solamente tiene un 66% de efectividad. Mira qué es lo que pasa. Cuando nosotros normalmente desarrollamos anticuerpos
entre unos 13 a 14 a 20 días. Es decir, cuando llega un cuerpo extraño a ti, tu cuerpo crea anticuerpos y lo está peleando y ya entre 13 a 14 días ya tiene anticuerpos. ¿Qué pasó? Cuando se puso estas DNA, esta vacuna de forma DNA de Johnson Johnson, cuando se puso esta, antes de las 2 semanas se sacó una muestra, un espécimen de sangre para ver si este individuo ya había desarrollado anticuerpos. ¿Y qué pasa? Fue antes de las 2 semanas, tenía un 66% que pudieron evaluar de que ya tenía anticuerpos. Pero a las 2 semanas después, volvieron y tomaron muestras y aparte de eso, dio un 97% de efectividad. So, no es que la Johnson Johnson es la que menos efectividad tiene, no es así. Otra. Todas las vacunas que se fueron haciendo sus ensayos, sus trials, como se dice en inglés, para ver cómo están los pacientes reaccionando a estas, fueron en pacientes que no estaban con daños severos ni críticos, pero la Johnson Johnson sí. Todo lo que la Johnson Johnson fue puesta en el Reino Unido, en Alemania, en Europa, fue con pacientes severos y no murieron. Eso es algo que tenemos que saber. Y a esos pacientes con enfermedades severas que tenían el COVID-19, ninguno murió. Eso quiere decir que específicamente esta Johnson Johnson tiene una forma mucho más rápida de hacer que nuestro cuerpo crea los anticuerpos para poder defendernos más rápido. Todas hacen lo mismo. Una los hace más rápido, otra menos rápido. Eso es todo. Ellos se dieron cuenta que hasta los 49 días después, ninguno de ellos tenían algo drástico de daño, de fatiga, de dolor de pecho, de dolor de cabeza, de escalofrío, de una fiebre alta, de problemas gástricos. Ninguno tenían. Esto fue con Johnson Johnson. Bueno, ya ustedes saben que sabemos cómo decodificar la estructura genética de cualquier cosa que esté viva. Si entró un virus a nuestro cuerpo, una bacteria, podemos identificar, romperla, evaluarla. Muchas personas han dicho, pero ¿cómo es que si una vacuna tarda tantos años, 10, 15, 20 años, en producirse, cómo es que tuvieron esa vacuna tan rápido? Déjeme darle una idea más o menos. Normalmente existe lo que se llama el ensayo preclínico, es decir, donde uno dice, yo creo que tengo un mecanismo para producir o una vacuna, o un medicamento o algo específico. Eso es lo que se llama el preclínico. Entonces ahí se buscan personas que quieran poner dinero para poder hacer el estudio. Después de ahí viene lo que se llama la fase 1. En la fase 1 se empieza a trabajar con 20 a 80 pacientes o participantes, se documenta por 2 meses o 3 meses o 4 meses la información que pasó cuando le pusieron el medicamento o lo que sea. Después viene la fase 2. En la fase 2 ahora se aumenta la cantidad de pacientes de 100 a 300 pacientes y se hace lo mismo, se documenta todo, viene en la fase 3, ahí se agarra ya en la fase 3 de 1000 a 3000 pacientes de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferente composición, y se documenta todo. Y ya de ahí viene entonces la fase 4, que ahí llega ya a la FDA, al cuerpo regulador, que evalúa todo lo que está pasando, mira todos los reportes de que desde el principio hasta lo último, toma su tiempo y después de ahí que hace toda esa evaluación, entonces dice, ok, ya puedes seguir el estudio y puedes seguir lo que estás haciendo porque ya demostraste que es eficaz y que es seguro. ¿Qué pasa? Como esto es una pandemia global, todo está pasando a nivel mundial, en donde hoy en día tenemos la tecnología, tenemos informaciones, tenemos tantas cosas, todo se puso, todo el mundo al mismo tiempo a hacer esto. Y por eso se pudo hacer en algo récord rápido, estas vacunas en menos de un año. Entonces, esto va a ayudar muchísimo porque ya ahora el mundo se dio cuenta que si trabajamos todos juntos por un punto, podemos tener bastantes enlaces positivos. Y así es como se desarrolla. Antes duraba tanto, claro, porque primero tenía que venir mucho dinero, buscar los pacientes, buscar la aprobación y todo eso duraba mucho. Pero ahora en este caso todo se puso al mismo tiempo
y teníamos la necesidad de hacer todo esto. So, cuando ustedes escuchan que pasó una reacción, que pasó esto, que eso es mentira, que está causando daño, que está causando... No crea, porque ya hay datos y pruebas científicas de que lo que hizo durante el ensayo. Por eso todos nosotros podemos ir a la FDA, al Centro de Control de Enfermedades, al Instituto Nacional de Salud y mirar los reportes de estos ensayos que se han mantenido. ¿Ok? Espero que hayan entendido un poquito esta parte de aquí, porque esto es importante saber el por qué y cómo fue que pudimos hacer todas estas vacunas. Y tenemos 19, solamente hablamos de 4, pero tenemos 19 vacunas. Miren, aquí vamos a hablar de por qué yo creo que existe Dios, de que hay un creador. Fíjate esto. Aquí tenemos nosotros, déjame ver si yo puedo escribir aquí, denme un segundito. Déjame ver. Ah, sí, mira. Esto que está aquí, de aquí a aquí, a eso le llaman codón. O un tripletazo, un triplet. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto tiene una codificación genética. Es decir, tiene unos aminoácidos específicos. Es decir, tiene un nucleotide específico. Por ejemplo, tiene C, G, A, por decir. Vamos a poner, tiene aquí G, aquí tiene T, aquí tiene U, por ejemplo, por decir. So, cada 3 hay un paro. Pero ¿qué pasa? Hay otros nucleotides, otras proteínas, que le dicen a esto, stop, párate. Y hay otros que le dicen start. Oye, esto es increíble. Por eso es que en los años 1950 y tantos, ahí es que se entiende que tenemos una codificación genética. No se sabe de la codificación genética completa, solamente se entiende. Y de ahí empieza todo el mundo a fajarse, a ver cómo es que trabaja la genética nuestra. Y para el 1970 y tanto es que se decodifica, es que se entiende cómo es que trabajan nuestros ADN, nuestros RNA, la codificación genética nuestra. Y ahí se descubre que cada codón tiene una información genética específica de cómo hacer una proteína, de cómo hacer una hormona, de cómo hacer el color de tus ojos, de cómo hacer tu nariz, de cómo tan alto va a ser, todo eso. Pero también tiene una información que dice, empieza a copiarte y para de copiarte. Es decir, si algo te pasa en la piel y se rompe, por ejemplo, el cuerpo tiene que reponerla. Entonces él va, busca el file, el récord donde está esa información, le hace la copia y empieza a reconstruirlo. Y cuando terminó, ya lo para. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, que alguien le puso a esto, empieza a sacar la información genética para reparar ese tejido o para crear un tejido o para crear algo nuevo. Y cuando ya lo hayas creado, párate. Eso es increíble. Esa es la codificación genética. Y lo que se está haciendo en las vacunas es que se usa esto, el RNA, pero algo que se llama messenger. Míralo aquí, messenger RNA. El messenger RNA, imagínate un libro que tenga 1400 páginas, grandote y que pesa demasiado. Ahora imagínate que tú te vas de vacaciones para alguna isla y tú te quieres llevar 10 libros, pero solamente tú quieres estudiar la página 40 de un libro. ¿Qué tú harías? Haces una copia de la página 40, ¿sí o no? Es lo mismo que es esto. El messenger RNA es una copia de cómo hacer la proteína S, el spike protein. ¿Qué es la proteína S? Esa es la proteína del virus que fácilmente entra a nuestro receptor ACE2. Solo que te están usando a ti, lo que te están poniendo a ti no es el virus, es simplemente la información de hacer una copia de la puerta del spike, no de todo el virus. ¿Me entiendes? Eso es lo que te están haciendo a ti y a mí. Por ejemplo, el virus es así, un ejemplo, ¿verdad? Tiene la punta así. Esta es la proteína S, spike, la proteína S. Solo que te están poniendo a ti la información genética de cómo hacer solamente esta parte que está aquí. Y cuando él hace esa parte que está aquí, nuestro cuerpo produce anticuerpos y lo elimina. Y ya, tú estás protegido. Es decir, tienes información genética de algo extraño, de un cuerpo extraño, para tú defenderte.
Eso es esto. Entonces, vámonos por aquí un segundito. Que a veces estoy tratando de mirar esto, cómo borrar esto. Pero anyway, míralo aquí ya. Ok. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir todo lo que estoy diciendo? Que no se lleven de la gente que no tiene educación científica. De que te están poniendo un virus, de que ese virus es para crear y dañar tu genética. Eso no es cierto. Antes, para que ustedes sepan, desde el 1970 y tanto, ya nosotros podemos, la ciencia puede identificar la composición genética de cualquier cosa que esté viva. Y como tenemos tanta tecnología, podemos fácilmente quitar y usar lo que uno quiere. No crea que aquí hubo un daño o que hay algo específico para acabar la población, que hay algo específico para dañarte a ti. Eso no es cierto. Científicamente no es. Miren, déjeme darle un ejemplo más. ¿Ok? Déjame coger esto que está aquí. Ahora vamos a coger el colorcito rojo aquí. Aquí, ok. Entonces, fíjate esto. Para yo hacer una proteína, esta, la glycine, ¿ok? Fíjate qué nucleotide o qué aminoácido necesito yo. CCA. Y él viene y se conecta con el GTU, aquí, ¿ok? El C con el G, C con el U y el A con el A, ¿ok? ¿Qué pasa? A esto se le llama un codón. ¿Tú ves esto que está en negro aquí? Esto es un codón. U, A, C. Mira otro aquí. Otro codón o tripletazo o triple. G, U, A. Para hacer cada tipo de proteína que tú ves aquí, tiene una combinación específica de aminoácidos. ¿Ok? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es que cogimos del virus la información genética que hace la proteína S. Y es lo que estamos dándole al paciente o a nosotros, el mensajero RNA, la copia de cómo producir esto que está aquí. Eso es genética. Eso es lo que está pasando. Pero mira que es importante. Para transportar este nucleotide, para transportar estos aminoácidos de aquí a aquí, hay un específico transportador RNA. Es decir, él no puede quedarse ahí, quedarse ahí y venir y adaptarse, añadirse a la puerta que él va. No, él tiene que tener un carro, un camión específico que lo lleve a su puerta de entrada específica. Eso es un RNA transportador. O vamos a decir un avión RNA o un carro RNA. Para cada aminoácido tiene que haber un carro RNA para que pueda llegar al lugar donde él puede entrar. No crea que cualquier cosita que puede entrar a nuestro cuerpo puede entrar y cambiar nuestra información genética. Eso no es así. Vamos a borrar esto. Y por eso yo vuelvo y digo que eso es lo que se llama el creador, un papá Dios, porque para tener algo tan perfecto y tener una enzima específica para cada reacción, tener un transportador, ¿ok? Para cada aminoácido, para cada nucleotide, es algo increíble. Eso fue diseñado. Increíble. Miren, y esto es lo que yo le estaba diciendo a ustedes con relación a lo de la información genética. Fíjate esto, aquí, ¿te fijas aquí? Aquí dice stop. Eso quiere decir que el UAA y el UAAG, ambos de ellos, pueden parar la réplica. Fíjate aquí abajo, aquí tengo el start. ¿Te fijas? Eso quiere decir que el AUG te dice empieza y el otro dice para. Ya quiere hacer la copia del aminoácido que uno quiere para hacer la proteína que uno quiere o lo que uno quiera reproducir. Eso es algo increíble. Y eso lo conocimos ya en el 1970 y tanto. ¿Ok? Por eso no crean, mis hijos. No crean de que todo esto está hecho para controlar la población. No, yo no creo eso. Miren, esto que está aquí es para que tengan una idea de cómo es que nuestro cuerpo, nuestra célula, puede producir o recrear fotocopias. ¿Ok? En este caso vamos a poner la fotocopia de la proteína S del virus. Esto es una célula que se ve oblongada, pero esto puede ser una célula del cerebro, puede ser un glóbulo rojo, puede ser un glóbulo blanco, puede ser una célula del hígado. Nosotros tenemos 60 trillones de células.
Cada célula tiene esa propiedad. Por ejemplo, esta parte que está aquí es la que tiene la información. La información. La información de cómo hacer la proteína. Pero es en esta área que está aquí, donde hay unos ribosomas, ¿ok? ROF, le llaman ROF, granulados, ¿ok? Donde se hace la fotocopia. La información tiene que venir, por ejemplo, esto que está aquí afuera es la parte extracelular. Esto es la parte celular porque aquí es donde está el núcleo. Esto es dentro de la célula. Nosotros ponemos la vacuna, entra aquí, entra esa proteína, esto que está aquí tiene la información genética de él y ahora la vamos a mandar a esta parte que está aquí. Y esta parte que está aquí es quien va a hacer esa proteína S. Y cuando la produce, ahora sale hacia afuera. Y aquí es donde viene nuestro sistema inmune y crea los anticuerpos y lo elimina. Esa maquinaria que está ahí, somos nosotros que la tenemos. Y así es como los virus o la bacteria o una proteína o cualquier cosa se reproduce o se hace. No le voy a abundar mucho, lo voy a poner lo más sencillo que pueda por aquellas personas que no saben un poquito de ciencia o de biología, para que no les sea un poquito tan fuerte, ¿ok? Ok, aquí vamos a representar específicamente, déjame ver si puedo escribir algo aquí. Nosotros tenemos aproximadamente 2000 genes en nuestros cromosomas. Genes. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un gene? Bueno, se llama gene en inglés, en español genes, ¿ok? Cada cosita negra que ustedes ven por aquí, eso es un gene, es un gene. Eso tiene información de cómo hacer algo en tu cuerpo. El color de tus ojos, el color del pelo, el color de la piel, el hígado, todo, ¿ok? Eso es sin hablar de la cantidad de genes que tenemos nosotros de bacterias internamente. Eso es otra cosa que tenemos que hablar en otro momento, ¿ok? Pero aquí está toda la información genética, parte de la información genética que conocemos hoy. Hoy en día tenemos mucho conocimiento, pero todavía falta mucho por conocer. Cuando hay un defecto genético, por ejemplo, que hay una enfermedad genética, lo que significa es que en esta cosita negra, por ejemplo, que yo le enseñé a ustedes, ¿ok? Ese individuo nació sin él, vamos a decir. Si, por ejemplo, tú estás supuesto a tener una rayita negra aquí, A, y otra rayita negra aquí, A, por ejemplo. Y cuando el individuo nació sin la rayita negra, ¿ok? Entonces ahí hay un defecto genético. Y eso es lo que se llaman los problemas genéticos. Han tratado de decir que esto va a crear un problema autoinmune. Eso no es cierto. ¿Cómo esto va a crear un defecto genético? No puede crear un defecto genético. ¿Por qué? Porque esto solamente está trayendo la producción de la proteína S, nada más. Por ejemplo, aquí en el cromosoma 1, como tú lo ves aquí, cromosoma o cromatid, pero en este caso no, cromosoma. Está lo que se llama la amilasa. Esto, porque termina en ASE, es una enzima. Si tú naces con ese defecto de la amilasa, tú no vas a poder romper lo que es la composición de la amilosa en los nutrientes, como la papa, como la yuca, como los carbohidratos, por ejemplo. No te vas a morir, pero va a ser muy difícil. Cada vez que tú comas algo que es tan rico, no te lo vas a poder comer, te va a caer mal en la barriga. Por ejemplo, vamos a buscar otro aquí, rhodopsin, en el cromosoma número 3. Si naciste con un defecto en este gene del rhodopsin, eso quiere decir que tú no vas a poder ver en la noche. Va a ser muy difícil para ti. Ok. Para que tengan una idea más o menos de lo que trae nuestra composición genética. Vamos a borrarlo. Es la realidad que fuimos creados por un ser divino, el monstruo, como yo le digo, ¿ok? Porque todo esto está bien, bien, bien hecho. Ups, perdón, un momentito para atrás. Ok, bueno, aquí me saltó a un slide.
Esto quiere decir, para que ustedes tengan una idea, vamos a poner aquí, ya que estamos aquí. Esto quiere decir, esto es una tomografía de los pulmones donde nos indica a nosotros un paciente con daños ya a nivel de los pulmones, opacidades, ¿ok? Como ustedes ven aquí, ¿ok? Todo esto aquí no es bueno. Y esto es pacientes que han tenido y han dado positivo al SARS-CoV-2. Aquí arriba tenemos la imagen normal de los pulmones. Eso se ve perfecto. Ese paciente está saludable. El paciente que está abajo es el paciente que tiene el SARS-CoV-2, que le va a hacer un daño a los alveolos. Los alveolos es donde el aire entra y sale, y tus alveolos hacen así, se expanden y cierran para que el aire entra y salga. Como por ejemplo, cuando hay un ataque de asma, los pacientes hacen normalmente y hacen esto. ¿Por qué? Porque el aire entra pero no puede salir, porque están los alveolos constrictados, así duro, 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 duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es uno de los problemas que causa este SARS, que causa un problema respiratorio y de pulmonía. Una vez más, esa nueva variante que hemos tenido en la variante de New York, la B1526, también nos enseña que hubo una variante en ¿cuál? En la E484K. Lo que ha hecho este virus, lo que ha hecho este SARS-CoV-2 más que sea más transmisible y le hace un poquito de más resistencia a las terapias monoclonales que ya estamos utilizando. Pero aparte de las terapias monoclonales, tenemos nuestro propio sistema inmune. Recuérdate de eso. Estas son las tres variantes que nos han dado a nosotros un nerviosismo, vamos a decir, que es la B117, que es del Reino Unido, la B1351, que es la de África del Sur, y la P1, que es de Brasil. Pero las vacunas que hemos tenido, tanto la Pfizer como la Moderna, han sido efectivas para estas variantes nuevas que han salido. Recuérdense, hay muchas aminoácidos, hay muchas proteínas que el virus tiene, no es tan solo la proteína S. Nuestro cuerpo puede entrar y fagocitar, claro, que tal vez con esta nueva variante nuestro sistema, nuestro inmune, va a tener que producir más anticuerpos de lo normal para poder fagocitarlo, para poder matarlo. Pero hemos visto que ha sido efectivo nuestras vacunas en contra de estas nuevas variantes. La variante que ha emergido aquí en New York se llama la B1526. Y globalmente tenemos la variante de E484K. Recuerda que son las posiciones donde cambió y donde se movió. Y todas estas mutaciones, todas estas variantes, todos estos cambios han pasado específicamente en la proteína S, que también se conoce como la proteína S477N. Es decir, si tú miras aquí en las gráficas que están aquí te está enseñando esas proteínas, esas variantes donde se ha movido, donde se ha cambiado. Now, lo que hemos visto sí, que la más prevalente, que ha estado a nivel global de todos, la B117, de ahí todas las variantes que han tenido esa misma variante, aparte de otras variantes. Independientemente de eso, lo que ha pasado es que esto la ha hecho mucho más fácil que pueda infectarse, entrar dentro de nuestras células. Y tenemos anticuerpos, tenemos una terapia monoclonal. Eso quiere decir que pacientes que han tenido el virus le han tomado su plasma, han sacado los anticuerpos y se lo han puesto ya de pacientes que han tenido el virus a pacientes que están entrando en la etapa primaria de infección del virus. Y en algunos ha ayudado mucho y en otros no ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque si yo te puse solamente un tipo de anticuerpo, no los anticuerpos que se han adaptado a esa variación, no te va a trabajar tanto. Pero nuestro sistema de defensa no es tan solamente los anticuerpos. Tenemos las células B, tenemos las células T, tenemos glóbulos blancos, los neutrófilos o polimorfonucleares, los monocitos. Tenemos un sinnúmero de sistemas que nos ayuda a nuestro cuerpo a pelear enfermedades. No crea que solamente la vacuna. Recuérdense, una vez más, lo que estamos mirando nosotros, escuchando, son los anticuerpos solamente. Pero aparte de los anticuerpos, tenemos nuestras células de memorias T, células de memorias B, tenemos las células T citotóxicas, el sistema inmune propio nuestro, el sistema inmune pasivo, lo que tomamos hacia arriba.
tenemos muchas herramientas para defendernos en contra de este y de otros virus. Que van a venir otros, van a venir, eso es inevitable. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, por favor sigan escribiéndome. Yo veo sus preguntas y me siento muy contento cuando me hacen preguntas o algún comentario que quiere que arregle mejor. Y yo les responderé como siempre lo hago. Pasen muy buenos días, cuídense, manténganse con salud, pónganse su mascarilla, ¿ok? En la casa tengan una ventanita abierta para que haya ventilación, ¿ok? Tengan filtros HEPA filtros, porque ayuda a limpiar más el medio ambiente donde tú estés. Mantén un distanciamiento social y ponte tu vacuna. Cuídate con vitamina D, con vitamina C, con complejo B. Cuídate con el zinc. Cuídate. Cuídate. Bye bye.